Hola a todos, buenas noches, espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a la clase número 8 de nuestro curso básico de trading para principiantes. Me confirman ahí si se escucha bien, si está todo ok, así podemos comenzar. Bien, excelente. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy abordaremos un tema crucial para mejorar nuestra operativa, que es la identificación de zonas de interés, o POI, como se conoce en el mundo del trading. Van a ir conociendo también ese tipo de nombres, ¿sí? Que les va a venir bien para entender si van a estar dedicándose a esto, lo tienen que saber. Entender qué son estas zonas, cómo detectarlas, cómo utilizarlas, marcará un antes y un después en tu análisis y en tus resultados en los mercados. Bien, si alguna vez se han preguntado por qué el precio tiende a reaccionar en ciertas áreas del gráfico o cómo pueden identificar puntos estratégicos para operar, esta clase te dará las respuestas que necesitas para resolver ese tipo de cositas, ¿sí? Pero antes de entrar de lleno en este tema, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Bien, la importancia del capital sobre las ganancias. Hablamos la clase pasada, la gestión de capital y riesgo, uno de los pilares fundamentales en el trading. Bien, discutimos la importancia de proteger nuestro capital porque, como mencioné en la clase pasada, sin capital simplemente no pueden operar. Bien, esto significa que tu enfoque principal debe estar en conservar lo que ya tenés en lugar de perseguir las ganancias rápidas. Bien, eso grábenselo en la cabeza, por favor, que es algo que lo tienen que tener claro siempre. Por otro lado, vimos la regla del 1%, una técnica simple pero poderosa que limita el riesgo de cada operación al 1% de tu capital total. ¿Ok? Si bien hay muchas personas que, debido al capital que tienen en cuenta hoy, que es bastante bajo, no lo pueden cumplir, está bueno que lo sepan para que una vez que incrementemos ese capital, puedan empezar a utilizar la regla del 1% a rajatabla. Bien. Por último, aprendimos a crear un plan de trading realista. De hecho, les compartimos una planilla, ¿sí? Y este plan, ustedes tienen que entender que es como un mapa que te guía en el mercado. Incluye reglas claras para definir cuándo entrar y cuándo salir y cuándo no operar, cómo seguir el avance de tu cuenta, cuánto dinero estás ganando, cuánto estás avanzando en tu objetivo final. ¿Y cuánto te falta justamente para lograr ese objetivo o esa meta que te propusiste al momento de comenzar en trading? Si ustedes siguen todo este tipo de reglas y se aferran a su plan, les puedo asegurar que van a estar construyendo una base sólida para el éxito a largo plazo. Bien, ahora vamos a adentrarnos de lleno al tema que tenemos hoy, que son las zonas de interés, ¿sí? Los POI, como les acabo de nombrar, se los voy a empezar a nombrar más seguido en la comunidad para que lo puedan tener claro y lo puedan empezar a identificar así, ¿sí? Las zonas de interés son áreas específicas del gráfico donde el precio tiene altas probabilidades de reaccionar. Estas zonas pueden representar puntos estratégicos tanto para entrar como para salir del mercado. Bien, lo vamos a estar practicando, así que presten atención. Ustedes imaginan que están explorando un mapa, por ejemplo. Quieren encontrar puntos más relevantes, lugares donde hay actividad, señales claras o intersecciones importantes. Bueno, esto es exactamente lo que hacemos al buscar zonas de interés en el gráfico. Por ejemplo, algunas zonas de interés más comunes, que ya los estuvimos viendo y los estuvimos practicando, son las zonas de soporte y resistencia, bien, que son niveles donde el precio tiende a detenerse, revertir o consolidar. Por otro lado tenemos los order blocks, ¿sí? Que son áreas donde los grandes jugadores del mercado, como por ejemplo las instituciones, los bancos o los grandes inversores, dejan huellas importantes. Y por último tenemos imbalances o desequilibrios, que son zonas donde hay más oferta que demanda y viceversa, obviamente. Y que suelen ser rellenadas por el precio con el tiempo. Recuerden que yo siempre que les digo que hay un imbalance, en un futuro el precio va a volver a rellenarlo porque no puede quedar ese vacío en el mercado. Ahora, estas zonas no son aleatorias, representan áreas donde hay una interacción significativa entre compradores y vendedores. Entender esto es lo que los va a ayudar a ustedes a operar de forma más estratégica, de no entrar al mercado al tuntún, sino que operar de manera estratégica, buscar este tipo de zonas, buscar los POI dentro del mercado, empezar a identificar y a conectar lo que ya venimos viendo en el curso, como por ejemplo las zonas de soporte y resistencia, los patrones de velas, líneas de tendencia, junto con las zonas de interés. Entonces, cada punto que vayamos aprendiendo
a ustedes les va a servir para ir formando una estrategia y una forma de operar mucho más efectiva que entrar sin conocimiento. ¿Bien? Ahora sí. ¿Cuál es la importancia de identificar las zonas de interés? ¿Por qué es tan importante esto? Primero, aumentan considerablemente las probabilidades de éxito, ¿sí? Operar en zonas de interés a ustedes les va a permitir tomar decisiones informadas y basadas en datos en lugar de actuar impulsivamente, ¿ok? Quédense tranquilos que una vez que terminemos con toda la explicación vamos a pasar al gráfico real para identificar este tipo de zonas juntos y después vamos a habilitar lo que son las preguntas y respuestas de las dudas que hayan quedado. ¿Bien? Así que quédense tranquilos por ese lado. Segundo, reducen el riesgo. ¿Ok? Al centrarse en zonas estratégicas, sus entradas empiezan a ser más precisas, lo que significa que pueden colocar un stop loss más ajustado y maximizar la relación de ratio riesgo-beneficio. Y tercero, es importante porque evita que operes en zonas de baja probabilidad. ¿Sí? Que muchos traders principiantes lo hacen de operar en cualquier lugar del gráfico sin un análisis claro y eso es lo que los lleva a pérdidas innecesarias y por lo general son constantes. ¿Ok? Al identificar ustedes correctamente una zona de interés, un POI, van eliminando esos problemas. Bien, entonces vayan tomando nota, igual ya saben que la clase la van a poder repetir dentro de la comunidad, no hay ningún problema. Yo ahora lo que voy a hacer es, les voy a nombrar un paso a paso para encontrar zonas de alta probabilidad. ¿Sí? Justamente lo que quiero es que aprendan cómo identificar una zona de alta probabilidad, ¿ok? Y les voy a explicar el proceso paso a paso para que lo tengan claro y lo puedan empezar a aplicar en sus gráficos. Primero, lo que tienen que hacer es analizar la estructura del mercado. Si ustedes se ponen a pensar desde que arrancamos el curso hasta ahora, todo lo que fuimos viendo se va conectando y cada vez se va formando una estrategia más sólida y una forma de operar más sólida y más entendible. Analizar la estructura del mercado es lo primero, ¿sí? Que tienen que determinar ustedes en el gráfico. Lo primero que van a ver es si está en tendencia o está en un rango. Si está en tendencia alcista, las zonas de soporte van a ser las más relevantes y si está en una tendencia bajista, las zonas de las resistencias van a ser las que van a tomar el protagonismo y van a ser más importantes. ¿Sí? Recuerden que las zonas de soporte y resistencia no solo se marcan en línea recta, bien, en línea horizontal, sino que también pueden ir acompañando la tendencia alcista como la tendencia bajista. Punto 2, busquen zonas de confluencia. Aquí es donde vamos a combinar varias herramientas técnicas. Por ejemplo, si identifican un soporte que también coincide con un order block, tienen una zona con alta probabilidad de reacción. Bien, si ustedes, por ejemplo, identifican una resistencia con un order block, que sería la inversa, también van a tener una zona de alta probabilidad. Por último, lo que van a hacer es verificar el volumen o las reacciones previas en esa misma zona. Van a tener que observar cómo el precio ha interactuado en esa zona en el pasado. Si ves que el precio reaccionó con fuerza en ese nivel, o sea, en el pasado, es probable que lo vuelva a hacer. Recuerden que yo siempre les explico, en una zona de soporte, un solo rebote no lo convierte en una zona de soporte. 2 rebotes lo convierte en una zona de soporte. 3 rebotes también lo convierte en una zona de soporte importante. Ya el cuarto rebote puede ser la liquidación que supere esa zona de soporte o esa zona de resistencia. ¿Bien? Entonces, recuerden que identificar una buen apoyo, o sea, una buena zona de interés, requiere práctica y paciencia, pero con el tiempo lo van a hacer como si fuese un proceso natural, o sea, como andar en bicicleta. Entonces, todo lo que ustedes necesitan es práctica sobre cada uno de los temas que vamos viendo. Bien, si no entienden algo, estamos a disposición para poder ayudarlos. Ahora, pasemos a la siguiente, que son las temporalidades sugeridas. Yo lo que les recomiendo, ya que tenemos muchos principiantes haciendo este curso, las temporalidades altas, como por ejemplo 4 horas y 1 hora, la utilicen para identificar tendencias o zonas claves. Los 15 minutos los van a utilizar para realizar filtros y refinamiento de esas zonas, de esas entradas. Por último, para que entiendan, les puse eviten temporalidades inferiores a 1 minuto y a 5 minutos. Yo no digo que estas zonas no las utilicen, sino que las utilicen como temporalidades de acción. Bien, no de análisis ni de buscar zonas de interés o de alta probabilidad. En 1 minuto o en 5 minutos no se buscan zonas de alta probabilidad. Pueden buscarlo en 4 horas o en 1 hora, una zona de soporte y resistencia, una zona de
de patrón de vela, por ejemplo, de patrón engulfing, en una misma zona de resistencia. Luego bajan a 15 minutos, hacen el refinamiento de esa zona para que no les quede tan grande. Y en temporalidades de 1 minuto y de 5 minutos pueden accionar, o sea, abrir sus operaciones. Bien, las temporalidades altas son perfectas para identificar tendencias y zonas claves. Recuerden esto, la temporalidad de 15 minutos es ideal para refinar las zonas, ¿ok? Y las temporalidades bajas son temporalidades de acción. ¿Bien? Ustedes concéntrense siempre en hacerlo simple y efectivo. Si ustedes se ponen a identificar zonas de interés en 1 minuto o en 5 minutos, van a tener mucho ruido en el gráfico, van a tener mucha distracción visual. Y eso se los va a hacer más complicado. Entonces, si bien el trading es complicado, no lo vuelvan ustedes mismos más complicados. ¿Bien? Ahora, antes de pasar al gráfico, vamos a conocer algunos errores comunes, ¿sí?, al identificar un POI. Son 3 puntos que ustedes deben evitar. Primero, operar el POI sin confirmar la reacción del precio. Bien, que eso lo hacen mucho. Nunca entren en una operación solo porque marcaron una zona, llegó a la zona y la operaron. Nunca entren en una operación así. Porque ahí es donde sus probabilidades de ganar se reducen o se igualan a las de perder. ¿Ok? Esperen siempre que el precio les confirme su análisis con una reacción clara, como un patrón de vela, un patrón engulfing, y en el retroceso entramos. ¿Bien? Ahora, segundo punto es ignorar la estructura del mercado. Si ustedes no saben, ¿sí?, si no saben si el mercado está en tendencia alcista, en tendencia bajista o está en un rango, las zonas que vayan marcando van a empezar a ser menos efectivas. Y ahí es donde se empieza a generar la desilusión, la frustración. Entonces, son varios puntos que ustedes tienen que tener claros, ir tomando nota, y a medida que van haciendo la estrategia, al principio quizás tengan que agarrar su cuadernito de trading y leer cada uno de los puntos que tienen que cumplir para analizar. Después se les va a hacer de forma natural, chicos. Entiéndanlo que es un proceso. Por último, utilizar demasiadas herramientas. Mantengan los análisis simples, los gráficos limpios, organizados, combinen pocas herramientas y eso es clave para que ustedes no sobrecarguen los gráficos y terminen mareándose en su mismo análisis. ¿Sí? Entonces, anótense estos 3 puntitos, igual de todas maneras van a poder ver la clase grabada, después la van a poder repetir y van a poder realizar la tarea que les voy a dejar al final. ¿Bien? Ahora sí, habiendo dicho todo esto y explicado todo, vamos a pasar al ejemplo en un gráfico real. ¿Sí? Vamos a analizar juntos, vamos a tratar de identificar un POI, una zona de interés. Vamos a hacer el paso a paso, la estructura, la confluencia y las temporalidades. Bien, para que lo tengan claro y les quede claro a todos. Bien, estamos en un gráfico de oro, que es un activo que por lo general lo usamos todos dentro de la comunidad porque es uno de los activos más efectivos. Entonces, es el que elegimos hoy para poder hacerlo en conjunto con ustedes. Ahora bien, vamos a comenzar en una temporalidad de 4 horas, como les dije recién. Lo que vamos a estar haciendo es buscando zonas de interés en temporalidades altas para después poder definir en temporalidades más bajas y buscar la entrada en temporalidades menores. Por ejemplo, vamos a ir a ver este último movimiento alcista, así lo hacemos fácil y rápido y no se nos extiende tanto la clase. Fíjense, nosotros acá tenemos claramente una tendencia alcista marcada. ¿Sí? Si la podemos identificar, todo esto es una clara tendencia alcista. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo puedo utilizar, por ejemplo, para poder identificar mis puntos de interés o mis zonas de interés? Primero, como lo más fácil, podemos hacer una línea de tendencia en la cual el precio, si ustedes pueden observar, extendemos las líneas de tendencia alcista, lo vamos a hacer así para que quede más claro. Fíjense como el precio, lo que les dije recién, las líneas de soporte o resistencia no siempre son de manera horizontal. ¿Sí? No es que siempre son de manera horizontal, pueden ser de esta misma forma. Fíjense que ahí se los estoy marcando. Entonces nosotros ahí ya tenemos una línea de tendencia, ¿ok?, que podemos utilizar para identificar zonas de interés nuestras. Ahora, fíjense, nosotros, por ejemplo, cuando teníamos el movimiento alcista en 4 horas, tuvimos este order block de acá. ¿Sí? Si nosotros identificamos el order block con el patrón engulfing y estiramos, fíjense que la próxima reacción, la siguiente reacción que tuvo el precio al alza, fue dentro de nuestra zona de order block y tocando nuestra línea de tendencia. ¿Sí? Entonces, en esa situación tuvimos el movimiento alcista. Ahora, en este mismo punto tenemos exactamente lo mismo. ¿Sí?
Si nosotros hacemos la línea de tendencia, sabemos hasta dónde el precio va a estar rebotando justamente en esa línea de soporte que estamos teniendo ahora porque estamos ante una tendencia alcista, es muy probable que el precio rebote exactamente al alza en esta zona del order block. Bien, en cualquiera de estas zonitas puede llegar a rebotar al alza nuevamente. Fíjense que el mercado y lo que les estoy enseñando ahora es bastante repetitivo. Si bien hay momentos en los que no llega a tocar la línea de tendencia, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos respetando esa misma línea. Estamos avanzando en la misma línea de tendencia alcista. Entonces, si nosotros vemos que el precio cae con fuerza antes de llegar a nuestra línea de tendencia, es algo lógico de que va a rebotar donde comienza el order block de 4 horas. ¿Sí? Pero de todas maneras, nuestra zona operativa siempre es el order block con el patrón engulfing. Esto es complementar herramientas sin mostrarle tanto ruido al gráfico, sin marearlo tanto, para poder identificar zonas de interés que coincidan, ¿sí? Zona de soporte, resistencia, con una zona de order block, con un patrón engulfing. Acá tenemos 3 confirmaciones. La primera es el order block, la segunda es el patrón engulfing, la tercera es la línea de tendencia. ¿Ok? Eso es para que ustedes lo vayan practicando. Entonces, si vos acá ya tenés una línea de tendencia marcada, tenés identificado un order block en 4 horas, que es un order block alcista con un patrón engulfing que aún no está mitigado, ¿sí? Porque fíjense que este retroceso no llegó hasta la zona, es ahí donde empezamos a bajar de temporalidades, podemos ir a 1 hora y podemos llegar a reafinar nuestra zona. ¿Por qué? Nosotros tenemos esta última velita bajista que produce el primer movimiento, tenemos el retroceso de recuperación y a partir de acá es donde se generan los nuevos máximos. Ahora bien, nuestra zona la podemos llegar a reafinar hasta este punto, que es donde tenemos el order block bajista. Perdón, el order block alcista. Bien, y nuestra zona de interés más probable es cerca de nuestra línea de tendencia. ¿Ok? El precio, recuerden que no sube y baja en línea recta, sino que va haciendo fractalidades. Entonces, lo que nosotros podemos observar, ¿sí? Me salió medio mal el dibujo, pero se puede entender, es que el precio llega a hacer esto y luego a partir de acá genere el siguiente movimiento alcista. ¿Bien? Ahora, es distinto cuando nosotros en 4 horas empezamos a observar un cambio de estructura, que eso lo tienen en la clase de estructura de mercado. ¿Bien? Entonces vayan repasando cada uno de los temas. ¿Para qué? Para que se haga mucho más fácil. ¿Bien? Me ponen ahí una reacción en el chat, por favor, si van entendiendo bien, si les está quedando claro. Ahora voy a pasar a leer las preguntas que estén teniendo y lo que vayan necesitando sin ningún problema. ¿Sí? Bien, excelente. Excelente. Bien. Bien, esto es el tema de hoy. Yo quiero que lo repasen. Ahora les voy a dejar una tarea para que puedan hacer, ¿sí? Para que puedan estar viendo en la próxima, hasta la próxima clase. Obviamente que después lo vamos a ver juntos y lo vamos a analizar juntos. Pero si ustedes empiezan a analizar este tipo de puntos, a buscar zonas de interés y utilizarlo en conjunto con todo lo que ya estuvimos viendo en el pasado, se les va a hacer mucho más fácil entender absolutamente todo. Bien, ahora haciendo un pequeño resumen de la clase, nosotros lo que vimos hoy es que las zonas de interés aumentan las probabilidades de éxito, usar temporalidades mayores para identificar y menores para filtrar, eso es algo que tienen que tener claro. Practica y valida tus zonas con ejemplos reales, ¿sí? Siempre. Entonces, para eso también tienen la cuenta demo, para eso también van a ir haciendo backtesting, van a marcar líneas de tendencia, order block y fijarse cómo el precio va respetando la línea de tendencia. Recuerden que si tenemos una línea de tendencia alcista y el precio la supera con fuerza, esa misma línea de tendencia alcista, o sea, esa misma línea de soporte, luego la va a utilizar de resistencia para empezar a caer. Y es ahí donde vamos a ver el cambio de dirección. ¿Bien? Ahora, a ponerse en acción. Primero, lo primero que tienen que hacer es identificar 3 zonas de interés en cualquier activo que a ustedes les guste. ¿Sí? Los activos que hayan elegido al principio del curso para poder estar analizando y estar operando junto a nosotros en la comunidad, van a elegir cualquiera de esos 2 activos y van a marcar 3 zonas de interés en cualquiera de esos 2. Segundo, usar temporalidades recomendadas y justifiquen su elección. Todo esto lo anotan en el gráfico y mandan las capturas o directamente lo guardan y lo vemos, los ejemplos que hayan hecho los vemos en la siguiente clase para analizarlos todos juntos. ¿Sí? Me gusta hacer las clases así directas y que las entiendan y que sean cortitas para que de a poquito
vayamos metiendo tema a tema en su cabecita y que les vaya quedando a todos, que esa es la idea final, que todos puedan analizar y aprender de manera independiente. Bien, así que espero que se haya entendido. Yo ahora voy a habilitar lo que es el chat, les voy a habilitar el micrófono a todos para que puedan hacer